El que firmó fue el Señor y damos gracias a Dios por eso. Abra su Biblia en Lucas capítulo 17. Qué rico está este calor, con café más rico. Y yo quiero hablarles de una fe viva. ¿De una fe qué? Pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo está tu fe? ¿Estás creyendo en Dios? Hasta los demonios creen en Dios, así que no hay mucho mérito. ¿Sabía usted que los demonios creen en Dios? La Biblia dice en Santiago que los demonios creen en Dios y hasta me da la impresión que tienen un poco más de reverencia que muchos de nosotros, porque creen en Dios y tiemblan. Yo deberíamos de vivir mínimo con esa fe. Creer en Dios y temblar en el sentido de tener reverencia, ¿ok? Pero ¿cómo está tu fe? Creerle a Dios es otro tema. Creer en Dios es una fe que está relacionada en el nivel más básico y es de la conciencia de su existencia. Pero creerle a Dios es creer que nosotros existimos para Él. Es muy diferente. La fe de creer en Dios es creer que Dios existe. Pero la fe de creerle a Dios es la fe de creer que nosotros existimos para Él. Es decir, que Dios no está ocupado resolviendo el problema en Rusia y Ucrania y está tan ocupado en eso que no tiene tiempo para atenderte. No, amado, Dios tiene en su omnipresencia, en su omnipotencia, en su omnisciencia, diga conmigo, atributos de Dios. En esos atributos de Dios, Dios tiene la capacidad eterna y soberana de hacerlo todo, de conocerlo todo y de estar en todo lugar. Y por cuanto Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente, Dios es un Dios en el cual podemos descansar nuestra fe. Es decir, tú y yo podemos creerle a Dios y saber que tenemos un lugar en su memoria, un lugar en su agenda, por el hecho de que Él es omnipresente, de que Él es omnipotente, que Él es omnisciente. Muchas veces nosotros vamos a vivir crisis de fe, ya conmigo, crisis de fe. Y las crisis de fe nacen del desconocimiento o del olvido de los atributos de Dios. Si tu fe está en la fe, un día te vas a hundir. Si tu fe está en las personas, ya vives hundido. Si tu fe está en tu religión, un día la religión va a fallar. Pero escucha bien, cuando tu fe está puesta en Dios y en su carácter, esa fe va a ser una fe duradera. Entonces, ¿por qué a veces podemos tener pruebas, sí o no? Y en la escuela dominical meditábamos que las pruebas tienen algunos propósitos. Algunos de ellos es aumentar nuestra fe, otros es mantenernos en humildad, porque cuando no tienes pruebas y sientes que la vida está muy color de rosa, pues te puede entrar el espíritu de yo las puedo todas. Y Dios te dice, te va a mandar una prueba para que veas que necesitas de mí, aprender a depender de mí, no de tus circunstancias. ¿Ok? Pero entonces las pruebas también son para que nuestra fe se afine, para que descubramos que tenemos fe y que esa fe pueda descansar en el carácter, en los atributos y en la persona de Dios. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios soberano. Y dentro de la soberanía de Dios vamos a encontrar un tema que es parte de sus atributos, que se le denomina la divina providencia. Es decir, la providencia divina es cuando nosotros descansamos en que Dios sabe intervenir en cada etapa de nuestra vida de una manera sabia y poderosa. No siempre va a ser una manera agradable. Diga conmigo, la voluntad de Dios es agradable para Él. No quiere decir que para ti. Hay momentos donde la voluntad de Dios no parece agradable,
pero es agradable para Él porque esa voluntad descansa en su soberanía, en su providencia. Y Dios siempre sabe permitir las cosas que ayudan para bien. Ayer estábamos allá en este lugar y mi hijo estaba jugando fútbol, se llevó un balón que yo le regalé con mucho cariño, y esas cosas que cuando las quieres mucho, de repente les pasa algo. Y entonces estaba jugando y le pega a la pared, y la pared tenía un clavo. Se le ponchó su balón, y junto con el balón se le ponchó la fe, y se puso a llorar, ¿no? Y entonces yo le dije, ven, y lo llevé a la Biblia. Le dije, tú tienes que aprender a partir de ahora a resolver tus problemas de una manera más espiritual. ¿Qué dice ahí? Y lo puse a leer Romanos capítulo 8, versículo 28. Y limpiándose sus pequeños ojos y sus pequeñas pestañas, llorando, leyó, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y le dije, tú debes de entender que en la providencia de Dios. Y él me dijo, ¿que no la providencia es una cancha donde juego? Le digo, sí, pero la providencia de Dios es el carácter de Dios donde Él cuida de nosotros. Y yo le decía esto a él, en la providencia de Dios, Dios permitió que tu balón se ponchara porque quizá te podías caer y te podías volver a pegar en tu cabecita. Entonces Dios permitió algo que quizá no fue muy agradable para evitar algo que iba a ser muy desagradable. Cuando yo le dije eso, él dijo, ok, y se estuvo tranquilo. ¿Por qué? Porque en ese momento nació fe en su corazón, en creer que Dios tiene el control. Ahora tú tienes que aprender, amado hermano, a tener fe y creer que Dios tiene el control, aunque se te ponche el balón. ¿Cuántos se nos ha ponchado el balón alguna vez? No nos ha gustado, ¿verdad? Queríamos seguir en nuestra dinámica, queríamos seguir en nuestro ritmo. Y aquí vemos a los discípulos, dice la escritura, Lucas 17, dijeron los apóstoles al Señor. Ya no les menciona discípulos, ya les menciona apóstoles. Ahora, ¿quién escribió el evangelio de Lucas? Lucas. Muy bien. Lucas escribió el evangelio de Lucas, ¿ok? Lucas era el médico amado. Y este médico amado no fue un testigo ocular 100% de la vida y testimonio de Jesús. Juan sí lo fue, Mateo sí lo fue, y Juan Marcos, que fue el que escribió el evangelio de Marcos, él recapituló, o él fue el escriba de realmente el apóstol Pedro para escribir el evangelio de Marcos. Pero Lucas era un investigador, era un médico, y en su naturaleza ordenada y estructurada, si a usted le gusta, usted es flemático, le gusta el orden, le gusta la estructura, lea su evangelio favorito, debe ser el evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, porque es de los libros mejor estructurados. Y Lucas entonces nos habla de los apóstoles, no nos dice los discípulos. Qué interesante, porque en este tiempo ellos eran discípulos, todavía no llegaban a ser apóstoles, pero como él ya los conoció siendo apóstoles, nos enseña un episodio en la fe de ellos. Y miren lo que dice, yo no sé si usted había notado este detalle. Le dijeron los apóstoles, no los discípulos, aunque son los mismos. ¿Sí me estoy explicando o no? Sí. Pero hubo un grado de madurez, ya conmigo, madurez, aumento. Hubo un aceleramiento en la vida de estos hombres que obviamente cuando los vemos en los evangelios, yo compartí hace unos meses, los vemos muy pragmáticos, los vemos con intereses muy terrenales. Aún en el libro de los Hechos los vemos diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? Pero de repente Lucas nos manda una fotografía de que estos hombres pragmáticos, inseguros, temerosos, llenos de dudas, llenos de tantas cosas, de repente lograron el propósito de Dios en su vida. Y entonces les llama apóstoles porque es la manera en la que Él les conoció. Él les conoció llenos del Espíritu Santo, como lo vemos en Hechos. Él les conoció llenos de fe. Él les conoció llenos de valor. Pero ahora nos manda esta fotografía el evangelista Lucas, el médico amado, para que tú y yo comprendamos cómo es que maduraron de ser discípulos inestables a ser apóstoles inconmovibles. Y nos encontramos con esto.
Entonces el Señor dijo, ¿qué le dijeron ellos al Señor? Aumentanos la fe. Wow. No sé si está usted recibiendo la revelación, pero estos discípulos tan variantes, de repente en un momento entendieron que para que se cumpliera la palabra de Dios en ellos, tenían que vivir un aumento en su fe. Dijéralo. No les dice discípulos, les llama apóstoles. Y nos dice la razón por la cual pudieron transicionar de ser aprendices a ser los apóstoles que llenaron todo Israel, todo Samaria, todo Judea y hasta lo último de la tierra del evangelio de Cristo. Porque en algún momento de su vida ellos consideraron necesario un aumento en su fe. Ahora, decir auméntame la fe no es decir soy incrédulo, Señor. Decir auméntame la fe no es un síntoma de que me estoy enfriando espiritualmente. Porque de repente hay personas que les decimos, oye, pues ponle más fe al asunto, y se pueden ofender porque, ay, me está diciendo incrédulo, ay, me está diciendo que no oro, si supiera cuánto oro, si supiera cuánto. Sí, yo entiendo. Pero si te decimos que tengas fe, es que vayas a otro nivel de fe. Porque aquí estamos viendo que se puede ir a otro nivel de fe. Porque si la fe fuera estable, no hubieran pedido un aumento de fe. Y mira lo que le responde el Señor: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Si tuvieras fe como una semilla, puedes mover un árbol. Qué increíble comparación. Si tu fe puede ser como una semilla, pero ¿qué tipo de semilla? De mostaza. Y luego Jesús nos enseñó en otro pasaje que la semilla de mostaza, en la parábola del reino, que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Jesús utilizó la semilla de mostaza para hablar del reino y para hablar de la fe, porque no puedes ver el reino si no tienes fe. No puedes ver el crecimiento del reino en tu vida si primero no experimentas el aumento de fe en tu vida. Dijéralo. Si tuvieras fe como un ¿qué? El reino es como un grano de ¿qué relación tiene? ¿Cómo es el grano de mostaza? Es pequeño. ¿Cómo es el reino de Dios en tu vida cuando naces de nuevo? De repente, ya no digo maldiciones, porque el reino está en ti. Y ese es un pequeño avance. Ya mi corazón, pues es más resistente. Ya perdoné. Porque estás viendo cambios pequeños. Ya no me enojo. ¿Mandé? Cambios extraños hay en mí, diría Goody. Cambios extraños. ¿Cuántos han experimentado el cambio extraño cuando vinieron a Jesús? Bueno, aquí tenemos testimonios, ¿verdad? De repente ya no salían sapos sino bendiciones. Ahora, si a ti te siguen saliendo sapos, lo más probable es que tengas una plaga de Egipto en tu corazón. Entonces, ten cuidado. Y de repente vemos que cuando el reino va creciendo, tiene que ser gradual ese crecimiento. Se convierte en una planta, dijo Jesús, luego en una hortaliza, luego en un árbol que es refugio para las aves. Crece de manera exponencial. De tal manera que tú y yo tenemos que comprender que si permitimos que Dios aumente nuestra fe, el reino y el poder del reino de Dios va a aumentar en nuestra vida en niveles proporcionales al que está aumentando nuestra fe. Nunca esperes un aumento del reino, del carácter de Cristo, del poder de Cristo, de la unción de Cristo, de la vida de Cristo en ti. No esperes un aumento en ello si no ha sido tu fe aumentada primero. Primero tu fe es aumentada y luego el reino aumenta dentro de ti. Ahora, cuando la fe se aumenta, escucha bien, la fe crece.
Porque dice como un grano de mostaza. Cuando la fe se aumenta, la fe crece. Aquí hay 3 características de la fe que se aumenta. Número 1, la fe crece. Número 2, cuando la fe aumenta, desarraiga cosas que estaban ancladas por mucho tiempo. Entonces el primer poder de la fe que se aumenta es que esta crece. Suena obvio, pero lo es, ¿sí? Aumentanos la fe se desarrolla. ¿Cómo sé que tengo una fe aumentada? Porque estoy desarrollando mi fe. ¿Me están siguiendo? Anota ahí. Evidencias de una fe que aumenta. Número 1, se desarrolla. Es como un músculo. ¿Cuántos de aquí hacen ejercicio? ¿Sí? Yo veo que algunos hacen ejercicio, pero el músculo que se ejercita nada más es este. Pero sé que hacen ejercicio. ¿Sí? ¿Cuántos han practicado un deporte y han hecho ejercicio? Miren, yo siempre les digo algo cuando jugamos fútbol, y les digo, yo vi jugar a Eric y a Pablo, ¿sí?, aquí del equipo Alabanza, y Eric era rapidísimo. Lo sigue siendo, solo que cuando estaba chavo, Eric subía y bajaba. Ahora sube rapidísimo, nada más. Y yo siempre he dicho que en algún momento, la única razón por la que me tomé de joven una foto con Pablo es porque sí pensé que iba a ser profesional. Dije, cuando sea campeón del mundo aquí, yo era su cuate. Porque el cuate juega muy bien todavía. Solo tiene un pie ahora, ¿sí? ¿Verdad? Juega con un pie. El Señor le ha dicho que no, Dios no te ha sanado porque a lo mejor no estarías aquí, ¿verdad? Estarías jugando ahorita. No es cierto. Pero tiene un talento increíble. Y él entrenaba. Entonces, cuando él le pegaba el balón, le pegaba fuertísimo. Ahora que dejó de entrenar, al igual que uno, ¿verdad?, que deja de hacer ejercicio, el músculo, ¿qué pasa con el músculo? Se atrofia. ¿Sí? Yo era campeón de CrossFit hace muchos años, hermano. Pero los músculos que no se usan se atrofian. El yerno de Rosaura es futbolista profesional y aún cuando no está en temporada, él tiene que cuidar su alimentación, cuidar su ejercicio, su condición, ¿sí? Y usted ve que los atletas, Pablo dice que los atletas se esfuerzan, se sacrifican. ¿Por qué? Porque están desarrollando su músculo, desarrollan su potencial. Ahora la fe, la primera característica de la fe que está creciendo es que se desarrolla, no se queda atrofiada, no se queda en potencial. Escucha bien, tú no puedes tener una fe que solo sea potencial. Tienes que tener una fe real. Por eso 2 Corintios capítulo 13 verso 5 dice, si lo puedes buscar en tu Biblia, 2 Corintios 13, 5, examínense si están en la fe. Tengo que examinarme si realmente estoy en la fe. Ahora, no habla solamente de examina tu doctrina, ¿sí? Miren, dice aquí, examinaos a ustedes mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Qué es lo que tienes que probar? Si tu fe se está desarrollando. Hemos sentido, mi esposa y yo, la inquietud de, pues vemos los milagros que Dios hace. Y hemos recibido palabras. Ahora, ¿cuántos de ustedes identifican en su vida una gracia o un favor de Dios? Levante la mano. Algo que Dios te dio, algún don, un talento. ¿Y cuántos de ustedes sienten la gracia y sienten el respaldo de Dios en eso? Levante la mano. La pregunta es, ¿lo estás desarrollando? ¿Sí? Y entonces sentíamos ese llamado en las sanidades. Nos han dado mucha palabra, pero un día estábamos, era ya noche en la madrugada, y recuerdo que el Espíritu Santo me habló de ella. Y me mostró una campaña de sanidad, y orando yo, pero me dijo, ella también tiene que orar.
Y mientras ella también ministra la alabanza, la gente va a ser sanada. Yo me acuerdo que así dormido, lleno del Espíritu, puse mi mano en su cabeza y le dije: Dios te está llenando para milagros. Y créame que ahora que salimos o cuando oramos, yo veo cómo ella fluye, porque está desarrollando algo que ella cree, pero yo siento que se detonó, se desató algo en especial en nosotros. Ahora, estas semanas compartíamos con nuestro pastor y le decíamos: queremos dar ya el siguiente paso. Estuvimos en Guatemala y oramos, había un pastor español que nos ministró mucho. Pasamos al frente y le dijimos: denos una palabra, porque alguien que quiere desarrollar su fe no anda esperando las palabras. Yo cuando voy a un congreso, yo leo la Biblia, oro, busco a Dios, pero cuando voy a un congreso yo busco las palabras. Los profetas se paraban ahí, la gente, ¿y quién creen que iba tras los profetas buscando una palabra? Yo tengo la Biblia, sé lo que Dios me habla, pero digo: Señor, a lo mejor le quieres hablar algo para mí, aquí estoy. Si no me dieron ninguna palabra a ellos, pero no pasa nada, ¿sí? Tuve hambre, porque tengo una fe que se está, ¿qué? Desarrollando. Y fuimos con este hermano español y empezó a hablar por nosotros y empezó a decir, y de repente, ¿verdad? Nos dice: ¿son pareja? Sí. Y yo estoy hablando en lengua, shalabaka, ustedes están embarazados, y shatalabaka, de una visión, de un sueño. Ok, shandalabaketele. Y después platicamos. Y creemos que ese sueño, esa visión es campañas de sanidades. Y que en este año y el próximo estaremos saliendo y orábamos: Señor, que la iglesia nos acompañe, que el equipo alabanza esté con nosotros. ¿Por qué, amados? Porque queremos desarrollar la fe y desarrollar la unción. Porque si no la desarrollas, se atrofia. La segunda evidencia que vemos de una fe que está creciendo y que está aumentando, una fe verdadera, dice: podrás decir a este sicómoro: desarráigate. Lo segundo es que tienes fe para desarraigar cosas que es necesario que se muevan. Ahora, cuando leemos el libro de Hebreos, la carta de Hebreos, mire qué relación tan increíble tenemos en esto. Hebreos capítulo 12. ¿Cómo viene la fe? ¿Oír qué? La voz de Dios, ¿no? ¿Sí o no? Mire lo que provoca la voz de Dios. Dice aquí, versículo 26, Hebreos 12, 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Ahora, escucha bien, la voz de Dios en tu vida, cuando tú la crees, desarraiga cosas en la tierra. Y aquí te viene algo bien fuerte, pero también desarraiga cosas del cielo. No entendió. Desarraiga cosas de la tierra, pero también desarraiga cosas del cielo. Estábamos en Guatemala y también oramos por milagros, y de repente el pastor que nos invitó a comer nos dice: les voy a contar una historia. Y estaba Lau y Sujin sirviendo el agua y no le estaban prestando mucha atención, y de repente empezó a hablar y se quedó callado. Les dijo: no, sírvanse el agua, terminen porque quiero que escuchen. Y ya terminamos de servir el agua. Y nos contó que una vez una persona fue a buscar una pieza de un auto, más o menos detalles, no me acuerdo bien, pero el principio es y fue con un hermano que tenía una refaccionaria. Y la persona llegó y dijo: compónganme esta pieza del auto. Y el hermano, el dueño del negocio, la tomó y la tiró a la basura. Dijo: no, esto no sirve, ven. Y lo llevó a un almacén y abrió una puerta o le enseñó un mostrador: mira, todo esto está nuevo, todo este almacén son de piezas nuevas. No pidas que se repare lo tuyo, mejor vente, yo te doy una pieza nueva. Y nos dice este pastor: así son los milagros, hermano.
No es que Dios te va a acomodar algunas cosas. No es que el Señor quiere mejorar algunas cosas de tu vida. Es que Él dice, tira esto, yo tengo algo nuevo. Ahora, la fe lo desarraiga del cielo. En el cielo estaba ese intestino para Juan. Y ese día lo desarraigamos del cielo, cuando toda la iglesia creyó. ¿Sí o no? Sí, claro. En el cielo estaba el milagro de sanidad de cáncer de mi hermana. Y orando como iglesia, lo desarraigamos. En el cielo estaba el Jesús Pantoja que hoy conocemos. Y entonces, creyendo juntos, junto con la fe de su esposa, del cielo se desarraigó un corazón nuevo para él. La fe desarraiga las cosas de la tierra, como pecados, heridas, traumas, dolores, lutos, tienen que ser desarraigados. Esto es parte de la santificación y sanidad interior, escucha bien, de la cual tú eres el primer responsable de sanar eso. Si yo ocupo, todos lo hemos necesitado, una escuela de fuego, un seminario de la cruz, los que hacemos aquí para ministrar perdón. Pero si cada 8 días ocupas eso, quiere decir que no has aprendido a tener fe. Necesitas la fe de otro para que te desarraigue lo que con tu fe tú puedes desarraigar para siempre. ¿Me estoy explicando? Sí, claro que sí. Yo sé que usted está entendiendo. Pero no solamente tenemos fe para eso, sino que la fe desarraiga promesas. ¿Sabes cuántos milagros? ¿Sabes cuántos recursos? ¿Sabes cuántas victorias? ¿Sabes cuántas promesas cumplidas? ¿Sabes cuántos sueños? ¿Sabes cuántas visiones? ¿Sabes cuántos milagros? ¿Cuántos órganos nuevos hay en el cielo esperando que alguien con la fe aumentada los desarraigue? Yo le he dicho al Señor, Señor, yo no me quiero ir de esta tierra, no me quiero ir todavía, pero no me quiero ir sin haber desarraigado del cielo todo lo que tú tenías para tu obra en esta tierra. Sin desarraigar tu presencia para nuestra iglesia, un avivamiento, milagros a favor de otros, la salvación de otros. Amado, necesitamos fe que aumente, porque Jesús lo dijo. No solamente de la tierra, sino del cielo. Mira lo que sigue diciendo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. El cielo, cuando tú tienes fe, desarraigas del cielo cosas inconmovibles. Por eso tenemos que ser creyentes inconmovibles. Creyentes inconmovibles es gente que está continuamente desarraigando del cielo las cosas que Dios tiene para él y desarraigando de la tierra las cosas que no son para él. ¿Qué cosas la fe me ayuda a desarraigar en la tierra? Raíces de amargura, por la cual, dice la Escritura, muchos son contaminados. Cuando la amargura ha gobernado tu corazón, cuando la amargura ha gobernado tus principios, cuando la amargura ha gobernado tus valores, esto es una evidencia de que tu fe se ha estancado. Pero escuche, el saberlo hoy no me condena. El saberlo hoy me empodera. La verdad no te condena, la verdad te libera. Te empodera, sí, muy bien dicho. Te empodera y a la vez te libera. Cuando yo sé que hay cosas en mi vida que tengo que desarraigar y que están ahí porque yo lo he permitido, humanamente me puedo culpar, condenar e imposibilitar. Pero una actitud de fe es que cuando la verdad te golpea al corazón, cuando la verdad irrumpe a tu corazón, tú dices: gracias, Señor, porque me muestras en qué áreas estoy fallando. No me voy a condenar, porque tu palabra y tu verdad no son para condenarme, sino para empoderarme. Y ese empoderamiento que viene junto con la fe desata una libertad para que sea desarraigado lo movible y solo quede lo inconmovible.
Evidencias de una fe que es aumentada. Número 1, se desarrolla. Número 2, desarraiga. Cosas del cielo, cosas de la tierra. Mire lo que sigue diciendo Hebreos. Así que recibiendo nosotros un ¿qué? Un reino inconmovible. ¿Por qué el reino es inconmovible? Porque la fe ya es inconmovible. El reino en tu vida va a ser inconmovible cuando tu fe sea inconmovible. Porque esa fe desarraigó de la tierra lo que estorbaba. ¿Qué estorban? Raíces de amargura. ¿Qué estorban? La raíz de todos los males, el amor al... ¿Sabes por qué el Señor nos pide que ofrendemos y diezmemos? Para que no ames el dinero. Es una prueba de amor. La palabra Señor es la palabra kurios en griego, significa dueño. Y la única vez que Jesús la utilizó para referirse a alguien más que a Dios fue para referirse al dinero. Por eso dice después el apóstol Pablo, las raíces de todos los males es el amor al dinero. Cuando tú vives una vida de fe, tú no tienes miedo de desarraigarte de recursos. ¿Qué he aprendido yo de las 2 naciones en las que he estado con gente de fe? De los hermanos cubanos he aprendido cómo se puede vivir y agradar a Dios aunque no tengas dinero, aunque no tengas bienes, aunque ni siquiera tengas comida. Pero de los hermanos guatemaltecos he aprendido cómo puedes agradar a Dios aunque tengas dinero. Porque unos no lo tienen y saben sobreponerse, y otros lo tienen y saben rendirlo. Ahí la iglesia en la que fuimos ahora en Guatemala, no a Casa de Dios, sino a otra en un pueblo, una colonia, una construcción, parece un estadio. Y usted ve a la gente, usted ve la colonia, nadie llega con vehículo, hermano, no, algunos no tienen vehículo. La señora que planchaba en casa de mis suegros está con el Señor ya recibiendo su alta recompensa. La hermana Sara era de estas hermanas de falda larga, de velo, de pandero y danza y lenguas, pentecostal, tradicional, de la sierra de Huejutla era ella, ¿verdad? Una mujer de fe. Ella no leía otra cosa más que la Biblia. ¿No sabía leer? Solo podía leer la Biblia. A ver, quiero que vengas porque el tercer punto de la fe es esta. ¿Qué dice aquí? Otra vez vamos al versículo de Lucas 17. Si tú tienes fe, puedes desarraigar el sicómoro. ¿Y dónde lo puedes plantar? En el mar. Es decir, puedes sembrar lo imposible. Tercer principio de la fe que se aumenta: es capaz de sembrar lo imposible. Plántate en el mar y os obedece. ¿Qué hacía doña Sara? Platícale a los hermanos. Me cuidaba. Sí, yo le decía a mi esposo que era una mujer que siempre trabajaba para la iglesia. O sea, ella siempre se preocupaba. Por ejemplo, ahorita en verano ella llevaba la comida que se le daba a los niños en la escuelita bíblica de vacaciones. Siempre trabajaba para la iglesia, ¿no? O sea, ella no tenía, sí tenía hijos, no vivían ahí en Tuxpan, pero ella siempre estaba muy preocupada por la obra de Dios, ¿sí? No sabía leer, ella solo leía la Biblia.
O sea, era lo único que leía. O sea, ella no sabía leer, venía de la sierra de Huejutla, de un lugar por allá. Y ella no, pues no tuvo escuela, pero si usted le daba una Biblia, ella leía la Biblia. ¿Y qué más? Pues de lo que ella ganaba, ella compraba cosas, vendía y llevaba a la iglesia. Ella, cuando los pastores cumplían años, siempre andaba ahí. Vivía con una fe aumentada esa mujer. Le digo a mi esposa, ¿quién sabe cuántos techos y paredes puso en su iglesia ella sola? Y esas hermanitas que vemos, conozco muchas. La hermana Sara, tu media hermana, y su esposo Aurelio, en la iglesia donde nacimos. Después de la escuela dominical se ponían con un puesto de dulces, Dulces Montes, Dubalines, Paletones. Me acuerdo bien porque éramos clientes distinguidos. Y ahí la mesita de los dulces, ¿verdad? Fíjese cómo somos bien despectivos a veces de las acciones de fe. La mesita, la tiendita. No, era un semillero de recursos. La iglesia en donde Dios nos permitió nacer en el Evangelio tenía una cruz preciosa, una obra de arte de construcción. Así la pared estaba como eso, pero al revés. O sea, cavada, la cruz cavada, altísima, precioso en el diseño, y era lo más caro de la construcción. Y el pastor dijo: hermanos, falta mucho dinero, vamos a tener que hacer el templo sin la cruz, porque nos falta tanto. Ahora, la hermana no pedía presupuesto a la iglesia para vender los dulces. Cada 8 días ella los sembraba. Levanta la mano y dice: no, pastor, vamos a hacer el templo. Hermana, pero faltan 100,000 pesos. Saca sus monedas. Yo los tengo de la tiendita. Para que se den cuenta de dos cosas. Número 1, que cuiden su fe. Y número 2, que cuiden su azúcar. Tantos dulces que comen. De tanto dulce. Aquí está la cruz. Y ahí está la cruz en la iglesia. Volvieron a construir y le hicieron más grande. Increíble. La fe que se aumenta, escuche bien, es capaz de plantar en donde nadie más plantaría y dar fruto en donde nadie más daría fruto. Por eso tú y yo tenemos que examinarnos si estamos en la fe. Tú y yo tenemos que aprender a ofrendar y a sembrar nuestras vidas, nuestras propiedades, nuestros recursos. Muy fuerte sentido de parte del Señor. Aquí tenemos todavía 3 años más para trabajar en este lugar. Pero yo creo que terminando esos 5 años, yo creo que el Señor nos quiere dar una tierra por heredad. Yo creo que el Señor nos quiere bendecir. La iglesia aquí podríamos crecer, amados, mucho tiempo teniendo 1, 2, 3, 4 reuniones. Pero la escuela necesita un espacio. Yo no doy clases en la escuela. Mi esposa y yo no recibimos algún sueldo de la escuela, pero amamos tanto la obra de Dios en la escuela. Este viernes es nuestra graduación. Si usted quiere venir, pídale permiso a las maestras a ver si los dejan venir, para que conozca la escuela, el trabajo que se hace. Sería bueno que viniera y conociera el trabajo que se hace. Yo le he dicho al Señor: queremos sembrar.
Y desde que vamos a Guatemala, siempre allá se acostumbra algo. A lo mejor aquí algunos hasta lo verían mal, pero bueno, no importa, lo voy a decir. Cuando el predicador está en modo fe, on fire, con fuego en su corazón, la gente que sabe que esa palabra es para él, gente que ya pagó su inscripción, gente que ya pagó su hotel, gente que ya pagó su vuelo, gente que ya pagó sus comidas, se para y avienta una ofrenda al altar. Y leyendo la Biblia creo que eso es más bíblico, porque la Biblia dice que traían las ofrendas a los pies de los que estaban predicando. Entonces siempre que vamos nosotros, pues nos contagió la fe. Y le voy a decir por qué puedo hablar de mi ofrenda, porque la Biblia dice también que si das ofrenda no lo digas, pero le voy a decir por qué sí puedo hablar de la ofrenda, porque no es para mí. Nunca ha sido para nosotros. Nunca ha sido para un carro, una casa, un perro o algo. Que si Dios te lo dio a ti, cuídalo y úsalo para el Señor. Gloria a Dios. Que si tú anhelas un carro, dile al Señor, ¿puedes sembrar? Sí, puedes sembrar. Y dile, Señor, y que sea de contado. ¿Usted cree que Dios no le puede dar por un carro de contado? Ah, por supuesto que sí. Pero siempre que hemos puesto una siembra, ha sido por este lugar, ha sido por un terreno, ha sido por una obra, ha sido por una escuela, ha sido por un lugar donde quepa toda la visión de Dios. Y el Señor nos ha dicho algo: siembren, busquen mi presencia, que nunca falte, porque de nada sirve un palacio sin su presencia también, ¿verdad? Cuiden mi presencia, yo les daré un lugar, pero sigue sembrando. Y yo creo, amados, que ya viene, huele a lluvia, pero a la lluvia de la generosidad, a la lluvia del momento donde Dios nos va a decir, ya lo que decía nuestro hermano Carlos en la escuela dominical, a un tiempo para obedecer al Señor y no tardarnos en ello. Aumentanos la fe. Fue la frase que dijeron los cuando eran, ¿y qué los convirtió en apóstoles? Un aumento en su fe. Les digo un secreto, no se lo dicen a nadie. Yo traía otro mensaje en mi tableta, pero la olvidé. Pero Dios no se olvidó de darnos el mensaje que necesitábamos. Aumentanos la fe. Póngase de pie. Si necesitas un aumento en tu fe, ahí donde estás, levanta tus manos al Señor. Oh, yo creo, amada iglesia, que el Señor va a hacer su obra entre nosotros. Y hay gente aquí que dice, auméntame la fe. Si necesitas que Dios haga algo en ti, levanta tus manos y ora unos minutos. Y dile, auméntame la fe para lo que quieres hacer en mí. Auméntame la fe para lo que quieres hacer en mí.
y dile, expon tu causa al Señor.